El apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente el Evangelio? La Biblia dice que el Evangelio es el Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesús han recibido el poder de la vida, han recibido una nueva vida. Entonces, ¿qué es exactamente el Evangelio? ¿Por qué se dice que el Señor es el Evangelio y el hermano Heber es el Evangelio? En realidad, el Evangelio es el Espíritu de Dios y de Cristo. Eso es el Evangelio. Entonces, el Espíritu de Dios y del Señor Cristo está dentro de esa persona, dándole a esa persona la autoridad de dar el Espíritu de Dios y del Señor a los hombres. Esa persona es el Evangelio. Decimos creer en el Evangelio, creer en el Evangelio. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio es para recibir vida desde el Evangelio. Creer en el Evangelio. Por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Significa que el gobierno de Dios se ha acercado. Hay que creer en Jesús. ¿Para qué creer en Jesús? Para recibir vida. Resulta que el Evangelio es un poder de vida. Este poder de vida es el Dios creador, el poder que creó todas las cosas, el poder que creó la vida, que quiere entrar en el hombre. Así, creer en el Evangelio. Resulta que creer en el Evangelio se convierte en creer en el Espíritu de Dios, y creer en el Evangelio también se convierte en creer en el Espíritu del Señor Jesucristo, tal como dijo el Señor. El que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió. Decimos que, cuando una persona cree, por ejemplo, el hermano Heber cree en el Señor. Entonces, ¿en qué cree al creer en el Señor? Cree en el Espíritu que habita en el Señor. ¿En el Espíritu de quién cree? Cree en el Espíritu del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios, que habita dentro del Señor Jesucristo. Y en el Espíritu de quien uno cree, de ese recibe el Espíritu. En el Espíritu de quien uno cree, de ese recibe la vida. Lo que nosotros creemos es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es que dentro del Señor Jesús está el poder de la vida. Creer en el Señor es recibir vida de Él. Y el Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Dios y el propio Espíritu del Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesús reciben dos espíritus y obtienen una nueva vida. Este es el Evangelio. Y hoy decimos que el hermano Heber es el Evangelio. Creer en el Evangelio, creer en el Evangelio. Y también decimos creer en Heber. Entonces, el que cree en el hermano Heber debe, a través del hermano Heber, recibir el poder de la vida. Tal como el Evangelio de Juan escrito por el apóstol Juan. Es decir, el testimonio de Juan dice así: a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de tener vida eterna por su nombre. Tal como dice la Biblia. Hermano Heber, abra el Evangelio de Juan, que es el testimonio de Juan, que relata el misterio del Evangelio, para hacernos comprender, que si creemos en este Hijo, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Tal como la Biblia. El apóstol Juan dice así: aquella luz era la luz verdadera. La luz verdadera es el Señor Jesús, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre, para que todo el mundo obtenga la vida eterna. ¿Cómo va a iluminar a todos? Y todos obtendrán la vida eterna. Aquí dice que el mundo fue hecho por medio de él, y cuando vino al mundo, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son de carne, ni nacieron de sangre, ni de voluntad de padres, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos los que creen en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús les da a tales personas la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy los hermanos y hermanas han escuchado muchas verdades del hermano Heber, y en estos días han comprendido que a todos los que creen en el Señor Jesús, el Señor Jesús les dará el Espíritu de Dios, y lo pondrá dentro de los creyentes, y también el Espíritu del Señor Cristo, lo pondrá dentro de los creyentes, para que todos los que creen en el Señor Jesucristo puedan llegar a ser
hijos de Dios y del Señor. Esto es creer en el Señor Jesús, que es para hacernos hijos de Dios. Esto es creer en el Evangelio. Hoy es cuando comprendemos que creer en el Evangelio es creer en Jesús, quien tiene la semilla de Dios, quien tiene a Dios, y la semilla para crear una nueva vida. Al creer en Él está dispuesto a darnos el Espíritu de Dios y del Señor. Este es el Evangelio. Pero, por otra parte, si el Señor Jesucristo no fuera realmente el verdadero Hijo de Dios, si no fuera el Hijo de Jehová Dios, y si no tuviera en su interior la semilla de vida de Jehová Dios, entonces, si creyéramos en uno falso, por ejemplo, a esa que llaman Cristo femenino en la religión, y creyéramos en ella, ¿podría ella darnos la vida de Dios y la del Señor Cristo? ¿A nosotros? Absolutamente imposible, porque ese falso Cristo no tiene en absoluto el Espíritu de Dios. Y si decimos, creer en el Evangelio, pero se convierte en creer en el cristianismo, entonces, creer en el cristianismo, ¿puede acaso el cristianismo hacernos nacer del Espíritu Santo? ¿Puede el cristianismo hacernos resucitar de los muertos? El cristianismo no puede hacer eso. Así que creer en el cristianismo también es un error. Por eso, hoy decimos que creer en el Evangelio debe ser muy claro. Es creer en aquel Hijo que tiene el Espíritu de Dios y del Señor. Ese Hijo es el Evangelio. Resulta que el Evangelio está compuesto por el Señor y el hermano Heber. Los dos hijos juntos se convierten en el Evangelio. Esto es cuando llega al mundo humano, al final de los tiempos. Resulta que el Evangelio es aquel que tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Él es el Evangelio. Al principio decíamos que el Evangelio habla de la salvación. Por ejemplo, la salvación. Originalmente nosotros estábamos destinados a morir, pero al creer en el Señor nos salvó. Y así la vida de Dios entra en nuestro interior, haciendo que obtengamos una nueva vida. Entonces obtenemos la salvación. Originalmente íbamos a morir, a perecer. Éramos pecadores. No recibíamos misericordia. Pero al recibir al Señor Cristo, la nueva vida entra en nosotros, y obtenemos la salvación. Al principio nuestro Evangelio también se llamaba salvación, es decir, salvarnos, librarnos del pecado, librarnos de la muerte. Adentro se sembró una semilla de nueva vida. Esta semilla de nueva vida es la semilla de Dios y del Señor juntos. Dentro de nosotros, el Evangelio al principio era para que obtuviéramos una nueva vida. Al llegar el fin del mundo, se descubre que el Evangelio no es solo para darnos vida, sino también para hacernos una gran nación, porque hay suficientes creyentes del Evangelio, suficientes para convertirse en una gran nación. Los apóstoles en el siglo I después de Cristo rara vez hablaban de los misterios del reino de los cielos, muy raramente. Los apóstoles, excepto el apóstol Juan, que recibió el Apocalipsis, en las escrituras escritas por los propios apóstoles, solo escribieron, creer en el Señor Jesús para obtener vida, creer en el Señor Jesús para el perdón de los pecados. Solo escribieron sobre creer en el Señor Jesús para obtener un espíritu regenerado. Básicamente, los apóstoles escribieron cosas así. Cuando llegó el apóstol Juan, al escribir el Apocalipsis, se descubrió que los creyentes del Evangelio eran suficientes en número, suficientes para convertirse en una gran nación. Más adelante también se profetiza que un hijo vendrá al mundo. Es decir, hay un hijo llamado el Cordero. Cuando él aparezca, resulta que el Evangelio se convierte en una gran nación. Se convierte en la nación de Israel. Es muy maravilloso. Al principio, en el siglo I después de Cristo, aunque el Señor Jesús habló de los misterios del reino de los cielos, pero cuando llegó el momento en que resucitó de entre los muertos, una vez los discípulos dijeron, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este momento? Entonces el Señor dijo, los tiempos y las fechas establecidos por el Padre no son para que lo sepáis. La autoridad, los tiempos y las fechas establecidos por el Padre no son para que lo sepáis, lo que significa que, en el Señor Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, el reino de los cielos, el reino de Dios aún no había llegado. En ese momento, solo se hablaba del Evangelio, aún no se hablaba del reino de los cielos. Ahora que hemos llegado al fin del mundo, el régimen del Evangelio seguramente ya ha llegado. El de Satanás. El régimen de Satanás comienza a desmoronarse. Cuando el régimen de Satanás se desmorona, el Evangelio se difunde ampliamente. Pongamos un ejemplo. El régimen del enemigo. Cuando comienza a desmoronarse, entonces el enemigo ya no puede impedir la difusión del Evangelio. Al principio, cuando los apóstoles del Señor predicaban el Evangelio, solo lo predicaban en Judea. Predicar a los gentiles también era solo el apóstol Pablo solo. En cuanto a Pedro,
Una vez le predicó a la familia de Cornelio. Aparte de eso, no hubo más. En cuanto a la predicación del apóstol Pablo a los gentiles, solo se difundió a algunas ciudades, algunas del Medio Oriente, solo a ciudades más pequeñas. En aquel tiempo el transporte no era conveniente. Y tampoco había internet. Así que, muy pocas personas escucharon el Evangelio del Señor. Y en aquel tiempo, los corazones de las personas no se habían abierto mucho, por lo que los que creyeron en el Evangelio fueron muy pocos. Pero hoy decimos que el Evangelio del Señor va a estallar en esta era. En el siglo I después de Cristo, si predicar el Evangelio se llamaba el método de pescar uno por uno. Por ejemplo, había un discípulo del Señor llamado Felipe, que fue a predicar el Evangelio a un oficial etíope. En ese momento el ángel le dijo, ve por el camino que desciende a Gaza. Así que, él fue, y vio a un hombre sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Después, él subió al carro, y le explicó a este hombre la salvación del Señor. Al final, este hombre fue bautizado y salvo. Incluso el hecho de salvar a una sola persona está escrito en la Biblia. Es decir, en aquella época se trataba de salvar a las personas una por una. O por ejemplo, el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio a hablarles de la salvación del Señor, y salvó a, quizás unas 10 personas, alrededor de 20 personas. Así fue, y también está escrito en detalle en la Biblia. E incluso Pablo salvó a un oficial de la prisión, el carcelero. Lo salvó a él y a su familia, lo cual también está escrito en la Biblia. Y así fue, porque no se escribió. Vaya, en un solo día decenas de miles, o millones de personas creyeron. ¿Por qué no se escribió así? Solo está escrito que aquel día en el siglo I después de Cristo, hubo 3,000 personas bautizadas, y después de 2 o 3 días, otras 5,000 personas fueron bautizadas. Después de eso, no hubo más acontecimientos así, porque en aquel tiempo, al principio hubo muchos, pero después fue uno por uno, de unos pocos en unos pocos, y después, básicamente ya no hubo más. El número de los que creían se completó para esa era. En aquella era, el número de los predestinados a creer en el Señor era solo ese. Así que el apóstol Pedro y los demás ya no se dedicaban a predicar el Evangelio, sino a pastorear. Se llamaba pastorear a los que habían creído en el Evangelio. Yo vengo a pastorear, era así. Pero en esta era es diferente, porque en la antigüedad, el régimen de Satanás era muy estable. Cuando el Señor Cristo fue crucificado y resucitó de entre los muertos, aunque Satanás comenzó a encaminarse a su ruina, su régimen seguía siendo muy estable, y tenía la autoridad para interceptar la difusión del Evangelio. Pero ahora que hemos llegado al fin del mundo, el régimen de Satanás ha comenzado a desmoronarse gradualmente. En el cielo, el gran imperio de Babilonia ha comenzado a desintegrarse gradualmente. En el siglo I después de Cristo, hermanos y hermanas, han visto que la Biblia diga, ¿qué apóstol cortó la serpiente? ¿Qué apóstol aplastó la cabeza del gran dragón? Ni siquiera se había oído hablar de algo así. Es decir, en aquella época, el régimen de Satanás era muy firme. Pero nosotros en esta época, es diferente. El Padre y el Señor en esta época, establecer el régimen de Dios. El reino de Dios. Mientras que Satanás ya está tambaleándose. El reino de Satanás. Por lo tanto, el Evangelio de esta época no es para salvar a las personas una por una. El Evangelio de esta época es posible que en un solo día, en cuanto el hermano Heber predique la verdad, tal vez en el momento de mayor cantidad, en un solo día, haya tal vez 10 millones de personas que crean, tal vez 10 millones. Incluso se sienta que es poco. El hermano Heber también vio las personas que se salvan al creer en el Evangelio en un día. 10 millones y aún parecía poco. En aquella época, incluso 1000 personas. Ocurrió solo 2 veces. Llegando a esta época, 10 millones al día es poco. Es porque Satanás está a punto de llegar a su fin. El Evangelio de esta época actual es tanto el Evangelio como la salvación, y también el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Está por llegar. También es autoridad. Y también ha llegado la época de matar a los malvados. En la época del siglo I después de Cristo. ¿Qué apóstol mató a alguien? Solo el apóstol Pedro. Mató a 2 personas. Mató a una pareja de esposos. Aquella pareja que le ocultó a Dios. Que engañó al Espíritu Santo. Aparte de esa pareja, no mataron a nadie más. Pero en esta época, durante la vida del hermano Heber, matará a innumerables personas. Muchísimas. Es decir, al llegar al periodo de la gran tribulación de 3 años y medio. Las personas que morirán serán muchas. ¿Por qué se mata? ¿Se puede matar? Porque ha llegado la autoridad del Rey. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.